Después de Benito Juárez, el presidente más importante y más querido que han tenido los mexicanos fue Lázaro Cárdenas, un hijo de la revolución. Lázaro Cárdenas del Río nació en 1895 de origen humilde y tuvo una educación rudimentaria. Se incorporó en el 14, con 23 años, a la revolución, a ese proceso social armado que va desde el 1910 a 1920 y algo más. Entró como soldado raso y por su inteligencia y valor llegó a general. Fue herido en la batalla de Huejotitlán. Victoriosa la revolución, Lázaro Cárdenas entra en la política bajo la protección de otro militar, el presidente Plutarco Elías Calles. En el 28, Cárdenas es elegido gobernador de Michoacán, donde creó muchas escuelas, repartió tierras y promovió asociaciones de trabajadores y campesinos. Todo eso y su honradez administrativa le valieron fama y aceptación popular. Posteriormente, del 30 al 32, fue ministro del Interior y del 32 al 34 ministro de la Guerra. En el 34 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Elías Calles, que seguía ejerciendo gran influencia. Pero Elías Calles se había vuelto muy prudente y conservador, por lo que Cárdenas, ya presidente, se libera de su tutela y adopta una línea política propia, más de izquierda. Como Elías Calles no está de acuerdo y no puede controlar a su pupilo, conspira contra él. Y Cárdenas, en el 36, termina por expulsar del país a su antiguo protector. Cárdenas fue presidente del 34 al 40 y en esos 6 años transformó a México y cambió la orientación política del país para que dejara de ser cierta aquella famosa frase del capitán Juan Trujillo: la revolución degeneró en gobierno. Cárdenas funda el Partido Revolucionario Mexicano, el PRM, en el cual se integraron un amplio espectro de progresistas, comunistas, socialistas y radicales liberales, así como la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos. Cárdenas fomentó la educación a todos los niveles y la formación de sindicatos, renovó la administración e impulsó como nadie antes la reforma agraria, que repartió 18 millones de hectáreas y creó los famosos ejidos, que eran los antiguos latifundios convertidos en propiedad comunal, y eso benefició especialmente a las comunidades indígenas. En el 37 Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles y en el 38, debido a una huelga y la rebelión de los empresarios, nacionaliza la industria petrolera que estaba en manos de compañías británicas y estadounidenses. Cárdenas protegió a los obreros y campesinos y asumió la defensa de los recursos naturales frente a las compañías extranjeras, lo que le dio un gran apoyo popular y prestigio internacional. En el 37 brinda asilo a León Trotsky, que andaba errante, perseguido por Stalin en un planeta sin visa. Durante la Guerra Civil Española ayuda a la República a luchar contra el fascismo, enviando aviones, 20.000 fusiles y 28 millones de cartuchos. Y en 1939 recibe a 40.000 exilados españoles que huyen del genocidio franquista, entre ellos muchos intelectuales que harán grandes aportes a la cultura mexicana. Cárdenas rompe relaciones con la España fascista, que solo se reanudan 38 años después, en el 77, ya muerto Franco. Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Nacional de Historia. Bajo su gobierno cesa la hostilidad abierta hacia la Iglesia Católica, amplió la red de carreteras y creó la política de asilo a los refugiados políticos de muchos otros países, además de los españoles, especialmente latinoamericanos. Cárdenas impulsó una gran confederación de trabajadores. Por temor a la política obrera de Cárdenas, nace una corriente anticardenista dentro del ejército, apoyada por el fascismo europeo que operaba a través de España. Es el temor, esa amenaza fascista, lo que lleva al presidente Roosevelt a resignarse a la nacionalización del petróleo y no intervenir en México, sabiendo que la guerra con Alemania e Italia era inevitable. Los militares obedecerán a Cárdenas hasta el final y aceptan que a partir de él el poder lo ostente la presidencia más que los generales. La filosofía política cardenista consistió en tratar de ir más allá del liberalismo o del fascismo sin desembocar en el modelo soviético. Eso produjo una notable mejora del nivel de vida de obreros campesinos y la pequeña clase media, pero a costa de grandes dificultades. Por muchos años el petróleo se destinó exclusivamente al mercado interno y ya no produjo divisas extranjeras. Después de la presidencia, Lázaro Cárdenas se retiró a una modesta vivienda y se dedicó a promover clínicas gratuitas y educación para los desposeídos. Fue el único presidente mexicano que no se enriqueció en el cargo y el único
que siguió teniendo importancia política internacional con su defensa de la democracia y los derechos humanos. Hasta su muerte en 1970, Cárdenas apoyó la Revolución Cubana y cuando la invasión de Valle de Cochinos en el 61, el general Lázaro Cárdenas, con 66 años, se alistó inmediatamente en el ejército cubano para combatir a los invasores de la CIA y sacarlos de Cuba. Lamentablemente, desde hace más de medio siglo, la historia mexicana parece un lento proceso de destrucción de la obra de Lázaro Cárdenas. Ese deterioro va desde la fundación del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que gobernó y robó durante 70 años, pasando por la masacre de Tlatelolco en el 68 hasta la masacre de Ayotzinapa, parte de una campaña feroz contra las escuelas normalistas campesinas, una de las instituciones de la revolución impulsadas por Lázaro Cárdenas. O más grotesco aún, hoy, la privatización del petróleo mexicano por Peña Nieto. La clase política mexicana actúa como si Lázaro Cárdenas jamás hubiera existido, pero es inútil. A todo lo largo del planeta hay calles, monumentos, parques e instituciones que llevan el nombre de Lázaro Cárdenas. Además, México y el mundo están hoy entrando en la gran revolución del milenio, una bacanal de la verdad en la que nadie queda sobrio y en la cual la figura, la memoria y la obra de Lázaro Cárdenas dejarán de ser un misterio de la historia.